Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Hoy vamos a hacer un repaso del cuestionario de matemática, las preguntas 51 hasta las 75. Vamos a ver la pregunta 51. Dice calcular el dominio de la función dada. Como nosotros podemos ver, este tipo de función trigonométrica, sea seno o coseno, en este caso, siempre el dominio va a ser los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función son los números reales. Calcular el recorrido de la función dada. El recorrido viene dado por el eje Y. Nosotros nos podemos dar cuenta que aquí solo llega hasta el 3 y vuelve a subir. Hasta el menos 3 y vuelve a subir. Llega hasta el 3 y vuelve a bajar. Entonces el recorrido va desde el menos 3 hasta el 3. Calcular el valor mínimo que toma la función en el intervalo dado. Aquí el valor mínimo, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí es 1, el máximo, y aquí es menos 1, el mínimo. Es decir, que el valor mínimo que toma esta función es el menos 1. En la gráfica determinar los valores de x tales que la tangente de 2x sea igual a 0. ¿Qué significa que sea igual a 0? Que pase por el eje x, es decir, el corte con el eje x. En este caso, en este intervalo dado, la gráfica corta el eje x en x igual a 0, en x igual a pi sobre 2 y en x igual a pi. En esos valores es cuando la tangente de 2x es igual a 0. Selecciona la función que corresponde a la gráfica dada. Recuerden que si está antes del seno, cambia el recorrido. Y si está dentro del seno de la función seno, este cambia la amplitud, es decir, el periodo. En este caso, como aquí yo puedo visualizar que está 1/3, ha cambiado el recorrido. Por lo tanto, la función es f de x igual a 1/3 seno de x. Dice, una rampa para el acceso de bicicletas en un puente peatonal tiene un ángulo de inclinación de 10 grados respecto a la horizontal y la longitud de la rampa es de 15 metros. ¿Cuál es la altura al final de la rampa? Tenemos que hacer una gráfica, más o menos hacernos la idea de lo que es la rampa. Esta es la rampa. Me dice que tiene una longitud, es decir, que esto es de 15 y que tiene un ángulo de inclinación de 10 grados. Como me está pidiendo el valor de la altura, ¿cómo encontramos? La altura vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de 10 es igual al cateto opuesto, que sería h, sobre la hipotenusa, que vendría a ser 15. H es igual a 15, que multiplica al seno de 10. Sacamos de eso en la calculadora, no se olvide que esté en DEG. La calculadora debe estar programada en DEG, porque si está en RAD no les va a salir. Y ponemos 15 seno de 10 y eso es igual a 2,6 metros. Es decir, que la altura al final de la rampa ha sido de 2,6 metros. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, un avión está volando a una altura de 10.000 metros. Si ya me está diciendo la altura, más o menos yo tengo una idea que aquí es 10.000 metros. Tiene un valor de 10.000. El ángulo de elevación desde un objeto en la Tierra hacia el avión mide 30 grados. Aquí está un objeto y el ángulo de elevación mide 30 grados. ¿Qué tan lejos se encuentra el objeto del avión? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la distancia desde el objeto hasta el avión. Ya, este es un avión, aquí están las alas. Me está pidiendo la distancia desde el objeto hasta el avión. Si me está pidiendo esta distancia, yo tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente. Perdón, el avión está volando, está en la parte superior. Entonces, si me está pidiendo la distancia desde el objeto hasta el avión, porque esta es la sombra del avión, no el avión. Acá arriba está el avión. Si me está pidiendo la distancia desde el objeto hasta el avión, me está pidiendo esta distancia. Tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Utilizo de igual forma la función seno. Seno de 30 es igual a cateto opuesto, que vendría a ser 10.000, sobre la hipotenusa, que está representada por la letra D. Despejando, tenemos que D es igual a 10.000 sobre el seno de 30 grados. Sacamos de este valor, no se olvide nuevamente, la calculadora tiene que estar en D.
Solo cuando trabajamos con funciones trigonométricas debe estar en rad. Pero si ya trabajamos con senos de ángulos, este tiene que estar en deg. Dividimos 10.000 sobre el seno de 30 grados. Y eso me da 20.000. Es decir, que la distancia desde el objeto hasta el avión ha sido de 20.000 metros. 20.000 metros. Aquí tenemos 20.000 metros, ¿sí? Listo, me dice, un peñasco se encuentra a 150 metros arriba del nivel del mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dibujar, este es el nivel del mar. Y dice que se encuentra 150 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que desde el nivel del mar tengo que medir 150 metros. Desde el peñasco, el ángulo de depresión de un barco. Entonces aquí se encuentra el barco. Este es el barco. El ángulo de depresión es de 11 grados 12 minutos 5 segundos. En su calculadora ponen 11 grados 12 minutos 5 segundos. Aplastan 2 veces la tecla SD y les va a dar que el ángulo ha sido de 11,2. Pero si estamos hablando de un ángulo de depresión, es de este ángulo que se encuentra aquí, 11,2. Es decir, que si trabajamos con ángulos opuestos por el vértice, alternos e internos, este ángulo de aquí también va a ser 11,2. Ahora me dice, ¿qué tan lejos está el barco de la base del peñasco? ¿Cuál es la base del peñasco? Desde donde se encuentra sobre el nivel del mar. Es decir, de aquí. Me están pidiendo la distancia de. Yo tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente, pues utilizo la función tangente de 11,2 es igual al cateto opuesto, que es 150, sobre el cateto adyacente, que es D. Despejando D tenemos que es igual a 150 sobre la tangente de 11,2. La tangente de 11,2. Sacando eso en la calculadora tenemos que la distancia desde la base del peñasco hasta el barco ha sido de 150 dividido para la tangente de 11,2. Eso es igual a 757,55, 757,56 metros. Aquí la respuesta es igual a 757,56 metros. Listo. Con la ayuda de su calculadora hallar el seno de 210. Solamente aquí era para ver si ustedes están teniendo la función su calculadora en deg. No se olviden en deg. Sacando en deg tenemos que el seno de 210 es igual a menos 1/2. Hallar el dominio de la función cotangente de x. El dominio de la función cotangente de x son todos los números reales excepto los números en donde se hacía 0, donde existen unas asíntotas con la función cotangente. En este caso existen asíntotas en pi sobre 2 más n pi. ¿Sí? Listo. Resolver la ecuación aplicando las propiedades de las potencias. Aquí tenemos nosotros que estos ejercicios ya los habíamos resuelto anteriormente. Ustedes lo que tienen que hacer es aplicar logaritmos, ¿verdad? O las propiedades de las potencias. Logaritmo de x más 1 es igual al logaritmo de 27. ¿Qué tengo que hacer aquí? Este x más 1 que está como exponente, tengo que pasarle a multiplicar. X más 1 es igual, el logaritmo de 32, eso es igual al logaritmo de 27. El logaritmo de 32 está multiplicando, por lo tanto tiene que pasar al otro lado a dividir. X más 1 es igual al logaritmo de 27 dividido para el logaritmo de 32. El 1 está con más, pasa al otro lado con menos. X es igual al logaritmo de 27 sobre el logaritmo de 32 menos 1. Menos 1. Sacando este valor en la calculadora, tenemos que x es igual a
logaritmo de 27 sobre logaritmo de 32 y menos 1. Eso es igual a menos 0,049. Tomando solo 3 decimales. De ahí puede tomar usted más decimales. Pero como podemos ver aquí, el resultado solamente está tomando 3 decimales. Ver la ecuación aplicando las propiedades de las potencias. En este caso, siempre que nosotros tengamos e, es lo más conveniente aplicar logaritmo natural. Primero, este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 17 dividido para 2 es igual a 8,5. Ahora sí, vamos a aplicar logaritmos naturales de 12x. Eso es igual al logaritmo natural de 8,5. ¿Por qué aplicamos logaritmo natural? Porque el logaritmo natural de e es igual a 1. Este que está como exponente pasa a multiplicar 12x. Logaritmo natural de e es igual al logaritmo natural de 8,5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como esto es 1, simplemente el 12 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Logaritmo natural de 8,5 sobre 12. X es igual, y resolvemos. Logaritmo natural de 8,5, todo eso sobre 12. 0,178. 0,178. Tomando únicamente 3 decimales, porque sí hay más decimales que se puedan tomar. Listo, dice resolver la ecuación aplicando las propiedades de las potencias. Como podemos ver, este 8 sí tiene, se lo puede expresar como una potencia de base 2. Aquí sí aplicamos directamente las propiedades de las potencias. 2 elevado al cubo es lo mismo que 8, porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Como tengo la misma base, lo único que tengo que hacer es igualar los exponentes. 3 por x, 3x, 3 por 1, 3. Hacemos la propiedad distributiva. El 3 que está con más pasa al otro lado con menos, y este 3 que está con menos pasa al otro lado con más. X menos 3x menos 2x. 3 más 3 es igual a 6. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 6 dividido para menos 2, eso es igual a menos 3. Y aquí podemos ver que la solución es de x igual a menos 3. Resolver la ecuación aplicando las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Aquí tengo que una propiedad me establece que, por ejemplo, si yo tengo a logaritmo en base a de x, eso es igual a x. Cuando tengo la misma base y en el logaritmo también la misma base. Es decir, que aquí nosotros se sobreentiende que esté en base 10. Nos va a quedar únicamente x cuadrado menos x más 2. Eso es igual a 0. Aquí en este ejercicio también me falta corregirle aquí. Yo les había explicado que si yo pongo así no existe solución. Entonces aquí esta respuesta estaría mal. ¿Por qué? Aplicando la fórmula cuadrática, menos b sería 1 más menos la raíz de b cuadrado, que sería 1 menos 4 por a y por c. Claramente me va a dar la raíz de un número negativo. Y cuando me da la raíz de un número negativo, significa que no existe solución para dicha ecuación. Entonces aquí tenemos la raíz de 4 por 2, 8, 8 menos 1, menos 7. Como la raíz de un número negativo no existe, por lo tanto aquí ya les voy a corregir esto, ponemos no existe. No existe solución o no existe raíces reales. Determina si la gráfica corresponde a una función, ya sea logarítmica o exponencial. Como nosotros podemos aquí visualizar que está cortando en el punto 0,1, claramente esta corresponde a una función exponencial. Utilizar las propiedades de los logaritmos para escribir la expresión en función de un solo logaritmo. Vamos a hacerlo paso a paso. Ese 4 que está multiplicando se va a convertir en un exponente. De igual forma, ese 1/3 que está multiplicando se convierte como un exponente.
a la 1/3 más ese 2 que está multiplicando, de igual forma se convierte como un exponente. Listo. Ahora recuerden que las que son sumas se convierten en multiplicación y las que son restas se convierten en división. Aquí tengo que suma es de x menos 1 al cuadrado y división, en este caso, es x cuadrado más 1 a la 1/3. Buscamos cuál expresión tiene esta. X cuarta, x menos 1, aquí dice 3, aquí dice 1/3. Literal B. No, sí, literal B. La diferencia en el C es que no tiene el x cuadrado. Por lo tanto, la única posible solución en este caso es el literal B. Utilizar las propiedades de los logaritmos para expandir el logaritmo dado. Si es división, este se convierte en resta, logaritmo en base 5, y si es multiplicación se convierte en suma, logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 de x cuadrado más 1, aquí estuvo fácil, y menos logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 1, eso elevado al 1/2. Recuerden que si es raíz, eso se lo puede expresar como exponente 1/2. A ver, ese 1/2 está como exponente, puede bajar a multiplicar. Tenemos logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 de x cuadrado más 1 y menos 1/2 logaritmo en base 5 de x cuadrado menos 1. Logaritmo en base 5 de x cuadrado menos 1. Listo. ¿Cuál es la única opción que tenemos aquí? Estos son iguales, más logaritmo, solo el b o el d. Ahora dice 1/2 el d. La única posible solución es el literal d. Dada la función f de x igual a 3 elevado a la menos x más 1, hallar el corte con el eje x. ¿Qué significa el corte con el eje x? Que lleva a valer 0. Es decir, que yo tengo que igualar esta función a 0. ¿Sí? Ahora, yo quiero tener la misma base. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 3 elevado a la menos x más 1. Eso es igual a un número que tenga base 3 elevado a algún exponente que me dé 0, no existe, porque ningún número elevado a un exponente me puede dar 0. Por lo tanto, no existe corte con el eje x. Dada la función, determina su monotonía. ¿Qué quiere decir monotonía? Si es creciente o es decreciente. En este caso, como es negativo, va a ser decreciente. Dada la función f de x igual a 3 a la x, determinar su monotonía. Como ahora la x es positiva, por lo tanto es creciente. Dada la función f de x y 3 elevado a la menos x más 1, hallar el corte con el eje y. Si yo voy a hallar el corte con el eje y, tengo que escribir y es igual a 3 y en lugar de poner x yo voy a reemplazar con el 0. Por lo tanto, el corte con el eje y ha sido 3 elevado a la 1, que es igual a 3. El corte con el eje y ha sido 0 en x y 3 en y. Cuidado con confundirse, este 3 me salió en y. Aquí está en el literal A, está en x, por lo tanto es un error. El corte con el eje x es, con el eje y es 0,3. Dada la función, hallar el corte con el eje y. Lo mismo, y es igual a 3 y en lugar de poner x pongo 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el corte con el eje y ha sido el punto 0,1. Calcular la media aritmética de los siguientes datos. ¿Cuál es la media aritmética? La media aritmética, lo que yo tengo que hacer es sumar todos estos datos, 5 más 6 más 1 más 7 más 8, más 7 más 8, más 5 más 4, más 11, más 10 y más 10. Y dividir eso para el total de datos.
contamos cuántos datos tenemos. Yo tengo 2, 4, 6, 8, son 10 datos, entonces dividimos para 10. Y al dividir eso me da un valor de 6,7. Sumamos y dividimos para 10 y eso nos da 6,7. Acá se realiza el mismo procedimiento. Se suman todos los números, 5 más 7 más 10 más 8 más 9 más 5 más 4 más 11 más 10 más 9 y dividimos para el total de datos. Tenemos que contar cuántos datos tenemos en total: 2, 4, 6, 8, 10. Es decir, que tengo que dividir para 10. Eso me da un valor de 7,8. Sumamos y dividimos para 10. Calcular la mediana. ¿Cuál es la mediana? Es el dato que se encuentra en la mitad. Tenemos que siempre ordenar de menor a mayor: 4, 5, 5. Ir tachando para evitar confusiones. Luego viene el 7, 8, 9, 7. Aquí no se suma, solo se ubica de menor a mayor. 10, 10, 11. 10, 10, 11. Tenemos que ir tachando un dato de la izquierda y uno de la derecha. ¿Para qué? Con el objetivo de hallar el dato que se encuentra exactamente en la mitad. Uno de la derecha y uno de la izquierda. Es decir, que la mediana ha sido igual a 8, que es el dato que se encuentra en la mitad. Y por si acaso les aparezca, tenemos que la moda es el dato que más veces se repite. Por lo tanto, si aquí yo quiero calcular la moda, tengo que ver cuál es el dato que más veces se repite y esa vendría a ser la moda. Listo, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.